alumna del Tecnológico Nacional de México, Campus Perote. Actualmente curso lo que es tercer semestre en Ingeniería en Industrias Alimentarias. Este video se enfoca en dar explicación a lo que son los temas de la unidad número 5 en el curso de termodinámica. Mi matrícula es 20010007. El tema general de la unidad es equilibrio de fases en sistemas multicomponentes, pero para dar inicio empezaremos hablando sobre lo que son las propiedades coligativas. Ok. Las propiedades coligativas son aquellas propiedades físicas de las soluciones que van a depender de la cantidad de soluto no volátil que se encuentre disuelto en determinada sustancia. Esto quiere decir que va a tener dependencia a la concentración del soluto en las soluciones, pero sin tomar en cuenta lo que es la naturaleza de las moléculas, sino que solo se va a referir a la función en cuanto a función del número de partículas de dicho soluto. En cuanto a lo que son las propiedades coligativas, como ejemplos podemos encontrar lo que es la disminución de la presión de vapor, la elevación de la temperatura de ebullición, la reducción de la temperatura de congelación y la presión osmótica también es considerada como propiedad coligativa. Esto más que nada, bueno, la presión osmótica es cuando tenemos una membrana semipermeable. Como plus, o más bien cabe también resaltar que gracias a las propiedades coligativas se puede determinar un peso molecular desconocido de dicho soluto. Cuando recibimos, por ejemplo, algún ejercicio, tenemos alguna situación en la cual nos brindan un soluto, pero no nos dan el peso molecular, apoyándonos de lo que son las propiedades coligativas, podemos saberlo, podemos identificarlo. Un ejemplo de lo que es, o de una de sus aplicaciones, por mencionar, es en el campo de la medicina, con un proceso que se llama criogénesis, es en donde congelan el congelamiento de cuerpos. O, ahora sí enfocado a lo que es la industria alimentaria, tiene absoluta relevancia en cuanto a que los alimentos, en general casi la mayoría, presentan porciones de fracción líquida. Entonces, al presentar esta fracción líquida, pues se relaciona con las propiedades termodinámicas de las disoluciones. Ahora sí podemos pasar a hablar lo que son equilibrio de fases en sistemas de dos componentes. Para tomar en cuenta el significado de la palabra y comprender más a lo que se refiere, un equilibrio es un balance entre diferentes estados de la materia, en este caso, entre los estados de la materia de diferentes sistemas de dos componentes. Para ello, para la representación que se puede lograr en el equilibrio de fases en sistemas de dos componentes, se hace o se realiza con el apoyo que nos brindan los diagramas de fase, que es como el que se muestra en la imagen número 2. Gracias a los diagramas de fase se pueden representar la característica de la existencia de este equilibrio, el que nosotros llamamos punto de equilibrio, dónde es que se sitúa, en qué momento podemos llegar a tener ese equilibrio. Y también se pueden checar otras propiedades coligativas, que eran las que veíamos anteriormente. Aparte de que con las curvas se separan en secciones las fases de determinado sistema que estemos representando. En este caso se toma en cuenta solamente lo que es la temperatura y la presión, pero existen otros tipos de componentes que entran en equilibrio de fases de sistemas de más de dos componentes que se va a ver a continuación. Pero antes de pasar a ese tema, pues me gustaría dar unos ejemplos de que en la industria alimentaria tiene una amplia gama de aplicaciones, puesto que el equilibrio que existe entre fases se puede localizar o se puede utilizar más bien para reducir los puntos de congelación de algunos productos o del agua. Y también sirve para purificar componentes a través de destilación. Existe también lo que se llama equilibrio de fases en sistemas de más de dos componentes, que también es llamado equilibrio de fases multicomponentes. Estos, en este tipo de sistemas, ya se consideran más propiedades de las sustancias, ¿sí? Se considera, por ejemplo, lo que es la miscibilidad de las sustancias, es decir,
la aptitud que tienen a mezclarse en cualquier porción con otra sustancia, o también se considera lo que es la entalpía, la entropía y los procesos y efectos producidos. Es decir, ya tiene más relación con desde el inicio hasta el final, tomando en cuenta también el proceso que se ejecute en ese trayecto. Y se empiezan a agregar otros tipos de sistemas. Hay mezclas binarias en donde también se ocupan los diagramas de fase, como el que veíamos antes, que considera lo que es la presión y la temperatura. Pero también hay otros tipos de diagramas como el ternario, que es este que se encuentra aquí arriba, y el cuaternario, en los que ya se va o van a servir para representar el porcentaje relativo de 3 componentes, de 4 componentes, dependiendo el tipo de sistema que tengamos. Y estos se pueden, a través de este tipo de equilibrio de fases en sistemas multicomponentes, se pueden obtener resultados de acuerdo a fundamentos de procesos de separación en lo que es la tecnología de alimentos. Existen muchos otros procesos que dentro de la industria resultan un tanto complejos y pues que ameritan el uso de este tipo de diagramas para poder representar de manera gráfica pues el proceso que llevan y se ocupan este tipo de diagramas que se muestran aquí. Como último tema tenemos lo que es la solubilidad. Y la solubilidad es la capacidad que presenta un cuerpo o una sustancia para disolverse o mezclarse con un líquido. También es una medida que se da de la mezcla entre un soluto y un solvente. Y hay 3 maneras de expresar su concentración, las cuales son moles por litro, gramos por litro, o bien en porcentaje de soluto. Dentro de la solubilidad existen límites que van a depender de la naturaleza de la sustancia y de las condiciones en las que ésta se encuentre. Hay ocasiones en las que, dependiendo de las condiciones, se pueden sobrepasar esos límites o pueden bajar esos límites. Tanto se pueden sobrepasar o pueden bajar esos límites. Gracias a la solubilidad que presentan algunas sustancias, se pueden clasificar diversos tipos de soluciones. Son 4. En el caso de las diluidas, de las soluciones diluidas, van a ser las soluciones en las que el soluto se presente en baja cantidad en relación con el solvente. En el caso de las concentradas, existe una mayor cantidad de soluto, pero sigue sin sobrepasar la cantidad de solvente. Hablando de las saturadas, ya el soluto empieza a presentarse en mayor cantidad, entonces al solvente ya no le es posible poder recibir algunas partículas de ese soluto que quedan suspendidas en el medio. Y en el caso de las sobresaturadas, definitivamente la cantidad de soluto sobrepasa el valor del solvente. Esos son los temas que abarcan nuestra unidad número 5 de lo que es el curso de termodinámica en Ingeniería de Industrias Alimentarias del tercer semestre. Cabe resaltar que esta retroalimentación no hubiera sido posible si no es por la ayuda de nuestro docente, el ingeniero José de Jesús Espinosa López, quien se encarga de impartirnos la materia de termodinámica. Mi nombre es María Paula Herrera Méndez. Agradezco su atención.